Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Saludos a Miguel Esparza González, Kevin Isaac Rodríguez Aguilar, Warnestova, Anónimo Admin, Soulblase 315, y también a Antony 675. Con gusto sus saludos. También quisiera decirles que esta historia está unida a la de Frozen Tale, así que si no has visto la de Natsu por Elsa, te recomiendo que la veas, aunque no es estrictamente necesario, pero de todos modos, sé que te va a encantar. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esto solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. Era un nuevo día en la ciudad de Musutafu, el sol iluminaba todo el lugar y el sonido de la ciudad no se hizo esperar. Pero enfocándose en otro lugar, dentro de una casa, se encontraba Ryuko Tatsuma, quien se despertaba poco a poco de su siesta. Con un poco de dolor en el cuello, la joven de pelo rubio se levantó del sofá en donde reposaba, pues ese lugar no era el más cómodo donde ella dormía. Pero dejando eso de lado, Ryuko se dirigió hacia su cocina para preparar algo y poder desayunar. La joven Ryuko tenía libre ese día, así que después de desayunar, ella pensaría en qué hacer en todo el día. Después de unos minutos de haber terminado su degustación, pensó que una forma de hacer tiempo era en hacer limpieza en su casa, aunque Ryuko era una chica muy limpia, eso no evitaba en querer repasar ese detalle. Así que con eso en mente, ella se puso manos a la obra, y después de casi una hora de limpieza, por fin terminó, aunque bueno, aún le quedaba un cuarto. Pasaron pocos segundos donde ella se preguntaba si estaba bien en ir a esa habitación a limpiarla, pues la verdad ella no quería mover nada para evitar cualquier descuido. Pero una vez aclarado todo, se dispuso en abrir la puerta de su cuarto, donde se encontraba aquel joven misterioso caído del cielo. Con cosas en mano, ella empezaba a entrar a su habitación, donde podía ver claramente a su inquilino en un estado de reposo. Con mucho cuidado, ella empezaba a limpiar las cosas que había en la habitación, pasaban los minutos y todo parecía normal. Pero debido a que Ryuko tiene un quirk de dragón, eso le permitía a la rubia tener sentidos más agudos y mejorados, además de otras cosas, y debido a eso, ella pudo percatarse de algo. Aquel joven castaño quien se encontraba dormido, emitió un ligero gruñido, y para Ryuko, eso no pasó por alto. Dejando sus cosas de lado, se acercó al misterioso joven para verificar si lo que escuchó no fue solo un reflejo. Y al estar muy cerca de aquel chico, Ryuko podía ver cómo el castaño hacía ligeras e imperceptibles muecas de dolor. Ryuko iba a intentar en despertarlo, pero se detuvo rápidamente al escuchar las palabras de aquel castaño. No. No, por favor. Dime que no hiciste eso. Mencionó aquel castaño con esfuerzo. Qué extraño, que estará soñando. Se preguntaba Ryuko algo sorprendida y curiosa. Pero el caso no terminó ahí, porque inesperadamente, aquel joven castaño empezaba a alterarse y a moverse con brusquedad, mientras las muecas de dolor no se hicieron esperar. Ante eso, Ryuko no sabía qué hacer, era la primera vez que veía eso, así que ella trató de despertar al castaño, pero no servía de nada, intentó despertarlo y a moverlo con más fuerza, pero no funcionó.
Así que rápidamente, ella tomó su celular y marcó al único número que necesitaba en ese momento. Sin saber que ella misma tenía una forma de calmar a aquel castaño desconocido. Después de unas horas, la puerta de la casa de Ryuko empezaban a retumbar unos cuantos golpes. Y sin recibir alguna respuesta, la puerta se empezó a abrir desde la parte de afuera, donde se podía ver la silueta de una pequeña persona. La recién llegada, era una anciana de baja estatura, quien ingresó al hogar de la joven rubia. Al entrar, podía ver que todo estaba limpio y en orden, así que al no ver a nadie, preguntó en voz alta si alguien se encontraba en casa, pues la llamada que recibió se escuchaba de total emergencia. Seguido de eso, no recibió respuesta alguna, pero para su sorpresa, una voz se podía escuchar a lo lejos, una voz que pertenecía a la joven Ryuko. Así que sin perder más tiempo, la anciana se dirigió hacia donde escuchó a la rubia, donde al llegar, se topó con una escena un poco rara, incómoda, pero al mismo tiempo algo tierna. Pues la escena que podía presenciar aquella anciana, era el ver cómo Ryuko estaba sentada en la orilla de la cama, donde había acomodado al joven en su regazo, mientras acariciaba con ternura y suavidad el pelo de aquel chico castaño. Mientras Ryuko seguía acariciando el cabello de aquel joven, ella se dio cuenta de que su abuela ya había llegado, y al momento de verla, ella solo pudo dar una risa nerviosa. La anciana veía esa escena con sorpresa, pues jamás creyó ver eso por parte de Ryuko. Pero esa expresión cambió repentinamente a una de enojo. «Niña, ¿qué crees que haces?», preguntaba la anciana con un ligero enojo. Abuela, pues, lo estoy calmando», respondía Ryuko un poco alterada ante el regaño de la anciana. «¿Cómo que calmando?», preguntó la anciana un poco confundida. «Pues verás, la razón por la que te llamé fue porque este chico empezó a moverse bruscamente», decía Ryuko un poco nerviosa, mientras seguía acariciando el cabello de aquel joven. «Ajá, ¿y qué más?», volvió a preguntar la anciana de brazos cruzados. Pues, como sabía que te tardarías en llegar, no sabía qué hacer, pero por alguna extraña razón, sentía que si hacía esto, podía tranquilizarlo, pero para eso lo tenía que mover de lugar, explicaba Ryuko aún nerviosa. Y después de escuchar eso, la anciana se mantuvo en silencio por unos segundos, pues se le hacía un poco extraño eso, así que soltando un suspiro, la señora de la tercera edad habló. «Bueno niña, dejemos eso de lado, mejor acomoda al joven nuevamente, y por precaución revisaré sus heridas y su estado, además de saber el por qué tuvo esa reacción tan repentina», comentó la anciana con cansancio. Sin nada que decir, Ryuko solo se movía de la manera más atenta posible, para evitar algo más inesperado. Así que después de terminar de acomodar al joven, las dos féminas que estaban ahí presentes, podían apreciar una ligera y diminuta sonrisa en el rostro de aquel chico castaño, una sonrisa que no habían visto desde que encontraron al joven. Al salir de su impresión, Ryuko tuvo que salir de la habitación, pues su abuela le pidió que lo hiciera ya que ella necesitaría silencio para poder hacer sus análisis. Y después de unos pocos minutos, Ryuko se encontraba en su sala algo pensativa. ¿Por qué sintió la necesidad de acariciar a aquel joven? ¿Por qué cada vez que lo ve siente algo extraño? ¿Por qué está haciendo esto por él? Pero sobre todo, ¿por qué siente la necesidad de conocerlo? Pensaba Ryuko con gran confusión, y más preguntas como esas hubieran seguido carcomiendo a la chica dragón, pero fue interrumpida por la voz de su abuela. Al ponerle atención a la anciana, claramente podía ver una expresión neutra, así que sin más, tuvo que preguntar qué pasó. «Abuela, no pasó nada grave, ¿verdad?»,
Preguntaba Ryuko un poco confundida y curiosa, aunque ella ocultaba el sentimiento de preocupación. Bien Ryuko, ya terminé de ver el estado del joven, así que tengo 3 noticias, 2 buenas y una mala. Dijo la anciana con un poco de seriedad. Dime las buenas primero. Respondía Ryuko con gran rapidez. Bueno, la primera, es que ese joven, ya no tiene ninguna herida, y la segunda. Decía la anciana con normalidad, pero fue interrumpida. Ya se curó el joven, esa sí es una buena noticia. Decía Ryuko con felicidad al oír eso. Déjame terminar, niña. Gritó con enojo la anciana. Sí abuela. Respondió Ryuko algo avergonzada. Como decía, la segunda noticia, es que el joven ya podrá ser trasladado a un hospital, donde podrá estar en constante chequeo médico. Dijo la anciana con naturalidad, mientras esperaba la respuesta de la chica rubia. Sin embargo, Ryuko se veía confundida. Pero porque se sentía así, debería de estar feliz de que sea trasladado a un lugar más apto para él. Sin embargo, sentía que otra vez iba a estar sola, en su propia casa. Ryuko, ¿estás bien?, preguntó la anciana algo confundida por la expresión de la rubia. Sí estoy bien abuela. ¿Pero por qué lo trasladarán? ¿Ya se curó o no? Él ya está bien. Decía Ryuko en un sentido casi en protesta. Eso me lleva a la mala noticia Ryuko, ese joven, está en un estado de mínima conciencia, pero... Decía la anciana algo decaída por el joven. ¿A qué te refieres abuela?, preguntaba Ryuko algo confundida y curiosa. Lo que quiero decir, es que me comunicaré con un equipo especial para que vengan por el chico, ya que él, está en ese estado, pero en la manera que me describes en que reaccionó, no es normal. Dijo la anciana con seriedad. Sin embargo, Ryuko no podía decir o articular alguna palabra, pues no sabía qué quería decir su abuela. La reacción de ese chico no fue normal, y si llegara a suceder otra vez, puede que le provoque algún otro daño en su cuerpo, por eso tendremos que llevarlo a un hospital, para analizar las reacciones de su inconsciencia mínima. Terminó de decir la anciana con seriedad. Así que no te preocupes ya Ryuko, después de 3 semanas el joven se irá, tendrás tu cama otra vez, y ya no te preocuparás por el chico, está bien. Dijo la anciana en un tono relajado. Sí está bien. Está bien abuela. Respondió Ryuko en un ligero estado de shock. Al ver eso, la anciana se le hacía extraña la reacción de la rubia, así que solo se dirigió de nuevo hacia la habitación del castaño, mientras Ryuko se quedaba en su sala pensando, mientras su vista era dirigida hacia una ventana de su casa, y veía el cielo azul de aquel día. Era una noche tranquila en la ciudad, las calles estaban casi en su totalidad deshabitadas, donde la única presente que podía iluminar aquel cielo oscuro, era la luna. Y ya sabiendo eso, la joven Ryuko se encontraba descansando en el sofá de su casa, pues no más de media hora que ella ya había llegado a su hogar después de un día de trabajo. En ese momento, la rubia se encontraba pensando en diversas cosas, pues ya habían pasado varios días desde que su amigo el castaño, había sido trasladado a un hospital. Durante esos días, la bella chica no ha recibido ninguna noticia de aquel joven, y en más de una ocasión pensaban ir a visitar al chico solo para saber que todo estaba bien. Sin embargo, pensó que se vería extraño, ya que ella no era nada de él.
Tal vez así deberían de quedar las cosas, ella le salvó la vida, y ahora el castaño estaba en constante chequeo, o al menos eso quería pensar, mientras que ella se enfocaba en seguir siendo una heroína de gran ejemplo, y las cosas seguían su curso. Sin nada más que hacer, Ryuko solo se dispuso a cenar, bañarse y por último, ir a su habitación para dormir y poder descansar, pues ya era casi la medianoche. Sin embargo, eso no se iba a poder realizar, ya que su celular empezó a sonar, indicando que era una llamada, sin saber que su labor de heroína aún no acababa. En otro lugar, unos minutos antes de que lo anterior sucediera. En la ciudad ya era medianoche, por lo tanto, era raro ver a civiles por las calles, sin embargo los héroes o vigilantes, estaban ahí para evitar cualquier peligro. Pero en un hospital de la ciudad, para ser más exactos en un cuarto especial, se encontraba un joven en un estado de inconsciencia, mientras varias máquinas especiales monitoreaban su estado. Y en dicho cuarto, había un vidrio traslúcido, que al otro lado del vidrio, se podían apreciar a un pequeño grupo de personas viendo a aquel joven, los cuales eran unos enfermeros y una heroína. Todo parecía estar en orden, pues en anteriores ocasiones, han tenido que lidiar con los ataques repentinos del castaño, más sin embargo, las máquinas que estaban conectadas al joven, comenzaban a marcar signos anormales, indicando un descontrol por parte del chico otra vez. Con gran rapidez, los enfermeros actuaban para mantener estable al joven, sin embargo nada servía esta vez, ni siquiera los tranquilizantes podían calmarlo como en anteriores veces. Sin nada más que se les ocurriera, la heroína que estaba ahí presente, recordó la primera vez la forma en que actuó el chico, al igual que la forma correcta para calmar a aquel joven. Y sin nada más que perder, la heroína sacó su celular para poder marcar a un número, y ver si la persona que estaba contactando podía ayudarla, pues al parecer, esa era la única forma y saber si ella podía solucionarlo. Era un mundo de total oscuridad, nada se podía apreciar a la redonda, más que el infinito vacío de la zona. Pero ahí presente, se encontraba la silueta de un joven castaño de 20 años, flotando en ese vacío, mientras trataba de saber qué era lo que pasaba. Pues ese joven, era Issei, el dragón emperador rojo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde están los demás? Decía aquel joven con una gran confusión. Y mientras más se preguntaba qué pasaba, más grande era su confusión, pero de la nada, el castaño pudo divisar una luz a lo lejos. Así que al ver eso, Issei intentó moverse para llegar a ella, sin embargo, todo se sentía raro, sentía como si flotara y no pudiera avanzar, y por más que lo intentaba, no sentía que se moviera en ese inmenso vacío. Pero al poner atención, él se dio cuenta que la luz se veía más grande, y poco a poco, aquella luz aumentaba de tamaño. El joven Issei no sabía qué pasaba, lo único que podía hacer, era esperar a que la luz llegara a él, así que después de un corto periodo de tiempo, el castaño fue envuelto en una manta de una luz blanca de gran incandescencia. Y después de estar cegado, él fue abriendo sus ojos poco a poco, donde la claridad se hacía más evidente. Y darse cuenta, que él estaba parado en medio de un gran túnel. ¿Qué es esto? ¿Qué hago en este lugar? Se preguntaba Issei aún más confundido. Pero de la nada, distintas imágenes de diversos tamaños empezaron a aparecer en el gran túnel, los cuales eran imágenes holográficas de lo que parecían ser sus recuerdos, imágenes de lo que indicaba ser partes de su vida. Issei.
padres. Oye, esto cansa mucho, ¿sabes? Deja de estar de chillón y sigue entrenando. Entonces yo seré tu amigo. No me importa lo que seas, para mí seguirás siendo Akeno Himejima. Rival, no. Amigo. Aquel que se convertirá en el más fuerte Sekiryutei de todos. Vamos chicos, regresemos al club. Claro que sí, jaja. Recuerda, que yo siempre te protegeré. Issei, no te preocupes, todo está bien, gracias a ti, y por favor, sigue con tu camino y nunca pares. Recuerda, protege aquello que ames y valores, protégelo con tu vida,
como siempre lo hiciste con nosotras. Adiós, mi gran amor. La inteligencia que está en ti. El poder de la destrucción que tú posees. La humildad que solo tú puedes dar. Divide y aumenta. Recuerda que tú eres un dragón. El Apocalipsis. Issei, compañero, desde que te conocí sabía que tendríamos grandes aventuras, y gracias a ti, he visto un lado desconocido de los humanos. Tú fuiste el único que me trató como un amigo, en lugar de un objeto, y jamás creí en reencontrarme contigo, ya que tú y yo, somos un solo ser, y así, seguiremos creciendo, compañero. No espera, Graig, no me dejes aquí solo oro, Graig. No oro, ¿por qué? ¿Por qué? Empezaba a gritar con gran fuerza y sellar fuera de su subconsciente. Los enfermeros que se encontraban ahí, trataban de calmarlo usando sedantes, y sin embargo, eso no les servía. La heroína que estaba ahí, veía todo con preocupación al joven, pues al parecer, aquel chico tenía traumas y experiencias amargas y por lo que dedujo, su subconsciente lo atormentaba. Pero para su buena suerte, la joven a la que había contactado, había llegado al rescate, y por lo único que pedía, era que su idea funcionara. Abuela, ¿qué es lo que pasa? Preguntaba la joven recién llegada. No hay tiempo que explicar, Ryuko, tienes que entrar a la habitación y calmar al chico, solo tú puedes hacerlo. Dijo con desesperación la vieja heroína. Sí, abuela. Respondió Ryuko sin dudar. Sin nada más que decir, Ryuko entró a la habitación en donde se encontraba aquel castaño, y de forma tranquila y suave, la heroína rubia, empezó a hablar. Oye, estoy aquí, tranquilízate, solo soy yo. Decía Ryuko en un tono sereno. Y para sorpresa de todos, el joven castaño se empezaba a tranquilizar, con tan solo escuchar esa dulce voz. Pues poco a poco, Ryuko fue acercándose al joven, y al estar cerca de él, puso su mano sobre su cabeza, empezando a dar unas caricias suaves y tiernas, que hacían que aquel chico se fuera calmando en gran medida. Después de unos minutos, los enfermeros ya habían terminado de acomodar diversos objetos, mientras la vieja heroína veía cómo Ryuko manejaba la situación. Pues lo que ella veía, era el cómo la chica dragón, acariciaba de una manera suave y tierna la cabeza de aquel chico castaño. Y mientras eso pasaba, la joven rubia quien se encontraba con el joven castaño, hacía lo que hacía cuando estaba en su casa. Es raro hacer esto, ¿sabes? No te conozco, ni tú me conoces, pero sin embargo, me siento extraña. Decía Ryuko con tranquilidad, mientras seguía acariciando la cabellera de aquel chico. Tenía pensado en venir en días anteriores, pero, pensé que se vería raro. Sabes, cuando llegué y te vi, me preocupé, no sé por qué la verdad, pero, me preocupé, y aunque suene raro, no quisiera verte así. Seguía diciendo Ryuko con preocupación en su voz. Mientras ella seguía con sus suaves caricias, y cerraba sus ojos por unos momentos, mientras sentía una extraña energía que la envolvía, pero que sin duda alguna, la hacía sentir relajada. Mientras la noche seguía, y el destino veía el cómo poco a poco, los lazos se iban uniendo, sin saber que algunas cosas cambiarían. Fin del capítulo. Si te gustó esta parte, agradecería que le dieras me gusta. Y si quieres que te mande saludos, no dudes en pedirlo. También agradecería que me dejaras un comentario, para poder hacer más historias con este tipo de contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima.